Gloria al Señor. Bueno, creo este es el día, ¿no? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Gloria al Señor. Para los que no saben, ¿verdad? Ese testimonio, yo, hermanos, me dañé en el 2006. Según se movieron a 3 huesos de la columna, de la cintura, espalda baja y espalda media. Aleluya. Bueno, el médico dijo que se me dañó el 20% de mi cuerpo y que quedó dañado el 20%, supuestamente, ¿verdad? Dijo el médico que necesitaba 3 operaciones para volver a caminar normal, porque todavía después que porque Dios, hermano, empezó sanándome. Lo más delicado y lo más duro era que yo no podía sentar esta pierna derecha, entonces yo tenía que usar bastón para caminar. Aleluya. Hermanos, uno se siente lo peor, humanamente, como dicen, en lo más vil. Pero sabe, hermano, yo le agradezco a mi Señor la misericordia que yo buscaba del Señor. Gloria a Dios. No estaba muy lejos en ese tiempo el lugar donde yo me congregaba, estaba como a unas 6 cuadras, digamos, de la casa. Y yo iba caminando las 6 cuadras, que usted la caminaría en 10 minutos, ¿verdad? Así, normal, caminando. Hermano, yo llegaba en 45 minutos o 1 hora. Tenía que irme temprano de la casa para estar a la hora que comenzaban, ¿verdad? El culto. Pero yo iba. Hermano, si yo le decía, Señor, ayúdeme, porque yo no me quiero quedar aquí en la casa. Hermano, son unos dolores terribles que usted no se imagina. Hermano, y lo peor era que como yo no podía sentar mi pie derecho, porque cuando yo lo apoyaba en el piso, yo sentía, hermano, que acá en la cintura había como un clavo que me tocaba, y hermano, eso no me dejaba a mí apoyar el pie. Y yo, hermano, nunca antes yo usaba lentes para sol, y en ese tiempo, hermano, yo empecé a usar los lentes para sol, hermano, porque yo cuando caminaba, desde que salía de la casa, hermano, yo iba llorando, hermano, del dolor. No era porque estaba triste, no era porque estaba desanimada, sino porque tenía dolor. Y hermanos, y no solo era eso, hermanos, en ese tiempo, hermanos, solamente era Dios conmigo. Estaba sola físicamente, pero en ese tiempo, hermano, yo conocí qué es el amor de Dios sobre mí. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos del amor del Señor, verdaderamente creamos lo que es el amor de Dios. Y no solo porque nos contaron, hermanos, verdaderamente tratemos de experimentar, hermanos, ese amor de Dios. No le digo que a veces no me sentía sola, ¿cómo no? Hermanos, porque humanamente, hermanos, usted postrado, hermanos, en mi casa hay unas gradas a subir arriba, nuestros pastores ya conocen. Hermano, cuando yo bajaba y subía del lugar, hermano, yo no usaba mis piernas, yo con las manos, hermanos, me apoyaba en las escaleras, en las agarraderas, así subía y bajaba. Hermano, era lo más duro que una persona puede sentirse, pero un día yo recuerdo, por eso les contaba esa vez que yo le dije, Señor, me siento sola, no tengo a nadie, no hay amigos, hermano, porque ahora sí, si usted es cristiano, sepa que los amigos ya no lo van a visitar, porque usted ya no se reúne con ellos allá donde ellos están en sus juntas. Hermano, nosotros ahora, yo había pasado a reunirme con los que se gozan, dice la palabra del Señor. Pero como decía ayer la palabra, tenemos que escoger lo mejor, hermanos. Y lo mejor es saber, hermanos, que el Dios de la gloria no dio, hermanos, su sacrificio en vano por nosotros. Y así, hermano, yo nunca recibí una llamada, y por eso le digo, hermano, que no debemos de atenernos.
No debemos, hermanos, de esperar que alguien nos vaya, hermanos, y nos diga, mire, hermano, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Usted, hermanito, hermanita, sabe lo que usted necesita y qué es lo que usted quiere que el Señor le dé. Debemos de entender nosotros eso. Y yo le dije, Señor, si tú no me ayudas, yo no sé qué voy a hacer. Le dije, porque yo no tengo a nadie quien me dé un vaso de agua. Pero el Señor en su misericordia, hermano, me fortalecía, cada día me fortalecía. Hermanos, y para la gloria y honra del Señor, estaba yo para el 2014, oiga bien, ya para el 2014, en aquella rutina constante de bajar las gradas con mis brazos, apoyándome de lo que estuviera enfrente para agarrarme. Y en el 2014, hermanos, estábamos en el culto un día jueves, y yo siempre, hermano, no sé si ustedes se fijan, pero yo, hermanos, cuando está la alabanza, yo cierro mis ojos. Yo adoro al Señor. Porque cuando nosotros estamos a veces mirando al de atrás, al de enfrente o al que está al lado, hermanos, perdemos la bendición que a veces Dios nos quiere dar. Amén. Y ese día, hermanos, yo recuerdo haber entregado mi corazón como siempre trato de hacerlo delante del Señor. Y con mis ojos cerrados, hermano, yo empecé a escuchar un flash como de una cámara, pues una cámara profesional, decía yo, porque hasta yo imaginaba el porte de la cámara, ¿verdad?, que puede usar un periodista. Y yo con mis ojos cerrados, yo decía, pero ¿quién habrá entrado a la iglesia y está tomando fotografías? Pero no abría mis ojos. Seguí escuchando el flash de la cámara. De repente empiezo a ver negativos, fotografías, hermanos, las fotografías y los negativos, y yo no abría mis ojos. Y yo solamente le preguntaba al Señor, pero ¿qué será lo que yo estoy mirando? O quizás yo me estoy imaginando eso, hermanos. Y seguía yo mirando aquellos negativos, hermanos, porque después de haber visto las imágenes de las fotos, después solo veía como, ¿verdad?, el negativo usted lo mira a través de la luz y solo se ve como una calavera, ¿verdad?, ya en el fondo. Y bueno, quizás pasaron tal vez algunos 3 minutos de que yo estoy viendo esas visiones, y entonces abro los ojos y vi así al lado y al otro, y no vi a nadie. Y yo dije, pues son imaginaciones mías. Yo creo que este dolor que tengo es que me está molestando mi mente de estar mirando cosas. Hermano, vuelvo a cerrar mis ojos, hermano, y empiezo de nuevo a escuchar los flash, hermanos, y otra vez vuelven a pasar las fotografías, y dije, esto quiere decir que Dios me está mostrando algo, a lo poco que yo entendía, porque, hermano, yo antes cosas así no experimentaba. Y bueno, con la visión yo, hermanos, en mis ojos, le pregunté al Señor que qué se trataba, y me dijo, mira, ese es el pueblo que yo te estoy presentando. Así me dijo, el pueblo parece que estuviera bien, pero no está bien. Y yo decía, pero ¿por qué el Señor me dice esas cosas, el Espíritu de Dios? Bueno, hermanos, a eso yo seguía con mis ojos cerrados, y yo seguía alabando al Señor, porque estaba la alabanza, estaban los músicos tocando, hermanos, pero a eso yo empecé a sentir como si había fuego, y yo abrí mis ojos para ver si había fuego. Hermanos, estaba en el altar las lenguas de fuego, hermanos, literal, las lenguas de fuego que se movían. Y yo recuerdo que yo lloraba de la presencia del Señor, hermanos, y lloraba. Y yo realmente, como Dios me presentó al pueblo, ¿sabe, hermano? Como 3 personas nada más se quedaron como dice uno, compungido, mirando aquello, y los demás decían, ¿qué será lo que está pasando? Yo creo que se está quemando el altar, ha de haber habido un cortocircuito, dijeron. Yo dije, Señor, pero estas personas, ¿qué esperarán para creer en ti? Y hermano, para que usted vea, mire, para que el hombre se convenciera que no era, que se estaba quemando, subieron
subieron y fueron a ver, hermanos, no había todo conectado porque estaban sonando la guitarra, el bajo, la batería, todo el piano que estaban tocando. Y estaba, hermanos, tocando Héctor, hermana, grande aquí, el alto. Hermano, le pasaba, hermano, el fuego a través de su espalda, le pasaba, pero nunca pasaban enfrente de ellos, y ellos solo le hacían así, le hacían con sus manos, y como supuestamente espantaban el fuego. Pero yo seguía alabando al Señor y a mí no me importó que los demás no creyeran. Yo dije, Señor, eso lo estás haciendo tú por mí, le decía yo al Señor, y yo te creo a ti, le decía, hermanos, y me levanté de la silla. Yo todo el tiempo estaba agarrada de las sillas porque si no me podía sostener, usted sabrá que no me podía estar en pie yo sola. Y agarrada de las sillas, hermanos, pero yo caminé y recuerdo haber llegado al altar, hermanos. Nadie llegó a tocarme, pues todos estaban a la expectativa. Hermanos, yo no recuerdo, hermanos, cuando Dios me tira, así como cayó el hermano Amado ese día. Hermano, yo caí en el altar que dice que dijeron las dos personas que estaban más a la expectativa. Se quebró la hermana Claudia. Aquí, ahora sí ya no se levantó. Pero no sabían ellos, hermanos, lo que Dios iba a hacer ese día por mí. Caí, hermanos, y yo recuerdo, hermanos, que caí en una nube. Yo no me recuerdo haber golpeado, hermanos, y yo me sentí en una nube, hermanos, que flotaba, y solo sentía yo que el Espíritu de Dios estaba, hermanos, sobre mí, y yo lloraba y me reía. Hermanos, era un llanto que quizás de un niño, yo creo. Una risa, hermanos, que yo nunca me la he escuchado como me la escuché ese día. Hermanos, no sé cuánto me tuvo el Señor ahí, hermanos, tirada en el piso. Hermanos, si me vuelvo a levantar, yo me pongo de pie. Y hermanos, estaba yo de pie así como estoy delante de usted ahorita, y no tenía el bastón. Seguí caminando para la silla porque estaba como de aquí donde está mi hermana Teresita. Y me fui a sentar. Y yo seguía llorando, pero el Espíritu de Dios no me dejaba tranquila. Y yo oía que su voz me hablaba y me decía, levántate. Me dijo, levántate, ¿por qué te vienes a sentar a la silla? Me dijo. Y yo dije, voy. Entonces, hermanos, y me levanté y caminé como hasta ahí donde está la segunda fila de sillas, hermano. Y me dice el Espíritu, ahí póstrate, me dijo, ahí póstrate. Hermanos, y me postré como el bebé en el vientre de la madre. Así estaba yo postrada. Cuando no me podía doblar, yo no podía caminar. Hermanos, yo no podía dar un paso. Y yo lloraba, hermanos, en la presencia del Señor. Y cuando yo caí, hermanos, postrada, yo sentí que cayó un fuego en mi cabeza, hermanos, y me recorría por toda la columna hasta bajar a la planta de los pies. Gloria a Dios. Hermanos, y escuchaba yo la voz y me decía, no dejes que nadie te levante. Levántate por tu propio pie, levántate. Gloria a Dios. Entonces estaban dos que eran más allegados a mí y se pusieron listos como para ayudarme a levantar porque ellos me veían. Entonces, como ya el Espíritu me había dicho que no me dejara que nadie me levantara, que me levantara por mi propio pie. Entonces yo solo les hice así con mis dos manos y ellos entendieron. Y yo le dije, Señor, en mi pensamiento ahí postrada, le dije, Señor, se van a enojar conmigo los hermanos porque no dejé que me levanten, le dije, Señor. Y me dijo el Espíritu, sí, me dijo, porque andan en la carne, por eso se molestan, me dijo. Pero diles, me dijo, que yo te dije que nadie te levantara, sino que te levantaras con tu propio pie, me dijo el Espíritu. Entonces, hermanos, cuando terminó el culto, hermanos, yo les dije, hermanos, no se sientan mal, no piensen que es mi orgullo, porque yo he tratado de no ser orgullosa, porque ¿de qué sirve el orgullo, hermano? El orgullo no sirve de nada, no le da de comer, no le da amigos, no le da nada. Hermanos, y ellos entendieron, oh, está bien, hermana, me dijeron ellos, sí. Hermanos, yo ese día le agradecí al Señor la misericordia que hizo conmigo, y yo salí caminando, hermano. Después que entraba con los bastones, entraba, porque había otra persona que usaba bastón. Con el bastón del
llegaron con la andadera a la casa, yo solo les dije gracias, ¿verdad? Y yo le dije, Señor, yo no acepto esa andadera. Le dije, Señor, porque yo creo en tu poder y yo no voy a quedar en silla de ruedas, porque el doctor eso dijo, que yo iba a estar en silla de ruedas. Y yo le decía, Señor, yo reprendo al diablo y no acepto eso. Le decía, Señor, yo no lo recibo, le decía, y no lo recibí, hermanos. Y salí ese día, hermanos, con el bastón trabado en la cartera. En agosto 29 del 2014, hermanos. Y yo me sentía feliz como si había nacido de nuevo. Yo me sentía, hermanos, con aquella bendición, hermanos, y yo por eso procuro cada día en lo que está en mí y con la ayuda del Señor, hermanos, buscar siempre de Dios. Porque, hermano, yo he visto la mano y la misericordia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Para el que no cree, hermano, piensa que es mentira. Pero yo sé que muchos me vieron así, hermanos, y no pueden decir que es mentira. Y tengo también los documentos del doctor que dijo, señora, si usted no se opera, usted no va a quedar bien. Y yo, hermano, lloré porque yo no quería quedar en silla de ruedas. Me dijo el asistente de la doctora que me atendía, ¿usted cree en Dios?, me dijo, y le dije sí. Entonces me dijo, apéguese a la voluntad de Dios, me dijo, porque Dios tiene poder, me dijo. Amén, le dije. Entonces dije, pues me apego al poder de Dios. Hermanos, y para la gloria y honra del Señor, hermano, el Señor me sanó así, hermano. Pero debemos de ser agradecidos con el Señor. Gloria a Dios. No quedarnos, hermanos, nada más con el regalo. Debemos de demostrarle al Señor que le agradecemos la vida cada día, hermanos. Por eso, hermano, yo tengo siempre, hermanos, esa palabra en mi boca y le digo al Señor que nunca se me olvide, Señor, de darte gracias cada día que tengo la vida, porque aunque hayan problemas, le digo, son problemas que rápido se van, Señor. No es lo mismo, hermanos, que estar postrado en una cama, que usted no se pueda levantar y que usted no tenga a nadie con usted. Pero lo más maravilloso es que Dios esté ahí, hermanos. Y Él, por todos los medios, hermanos, usará a alguien para bendecirle a usted. Para glorificarle a usted, porque, hermanos, lo hace Dios por el amor que Él nos tiene a nosotros, hermanos. Gloria a Dios. 3 años, hermanos, en los cuales, hermano, mi esposo no estaba conmigo. En ese tiempo. Y mi esposo me da permiso de hablar de esto, por eso lo hablo. Y no porque para que él se sienta mal o él diga, pues mi esposa tiene que decir lo que yo hice. No, hermanos, sino él sabe y él me dice, porque lo que es para la gloria de Dios, porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de eso. Hermanos, a mí el Señor nunca me dejó aguantar un tiempo de comida. Gloria a Dios. Dios, hermanos, proveyó de las personas que antes no eran mis amigas. Oiga bien, las que antes no eran mis amigas, cuando yo estaba enferma, hermanos, salieron a las que Jehová puso, hermanos, para que ellos, hermanos, fueran para mí, hermanos, si yo no aguantaba hambre. Gloria a Dios. Y si alguna vez no tuve que comer, lo aprovechaba y ayunaba buscando del Señor, para que Jehová y nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, me diera la fortaleza que yo necesitaba en ayuno, en oración y en vigilia. Ese es el poder, hermanos, que yo les presento esta tarde. Si a usted le sirve como me sirvió a mí, hermanos, para la gloria y honra del Señor, porque Dios no es un Dios que miente, Dios es un Dios de poder. En ese tiempo el Señor me dio esa alabanza del Salmo 5. Hermanos, porque como dice la palabra, en los momentos difíciles es cuando Dios se glorifica. Y no para que nosotros nos digamos, oh sí, ella sabe todo, y no. Yo, hermano, no sé nada.
Yo por eso le digo, yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Y estoy de pie porque Él así lo quiso. Y para demostrarle al hombre que Él tiene poder. Y todo lo que el médico dice, no, usted créale al Señor. Él es el que quita el cáncer, Él es el que quita cualquier cosa, pero usted créalo. Créale al Señor, hermanos, y Él lo hará, pero búsquelo también. Búsquelo y sepa lo que Él está ahí, porque dice que Él jamás dice que dejará a nosotros, jamás dice que nos dejará. Así que, hermanos, este es el testimonio, hermanos, para la gloria y honra de nuestro Dios.